A los que están por primera vez de manera remota, online, damos gracias a Dios por sus vidas y que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Hermanos, nosotros hemos caminado durante este año predicando en series de sermones. Y ahora estamos libres por un par de meses. Pero no significa que los pastores van a predicar cualquier cosa. Tenemos una agenda. Y durante este mes de diciembre decidimos predicar acerca de Jesucristo, preparándonos para también esta fecha que es importante para la cristiandad, que es la Navidad. Lo más importante aquí no es celebrar la Navidad 24 de diciembre. De hecho, prácticamente imposible que Jesús nació en diciembre, posiblemente en septiembre. Es una fecha en que mundialmente se celebra la Navidad. Nosotros proclamamos a Cristo de enero a diciembre, pero aprovechamos el momento también para proclamar el Señor de la iglesia, el Redentor de la iglesia. Tú y yo estamos aquí, tú y yo existimos solamente por causa de Jesucristo. Él es la razón de esta iglesia existir, de tu vida, de mi vida. Por lo tanto, a Él honor, gloria y adoración. Así que hoy quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a examinar un texto, y lo siento, Gabriel, María, Jesús, que es el mismo texto que prediqué domingo en Curicó, porque es una perspectiva diferente. Porque hay una pregunta que hacen los discípulos en este texto, Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 al 41. Hay una pregunta que hacen los discípulos que tiene que ver con este ambiente, este momento. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre que tiene poder sobre la naturaleza, que hace lo extraordinario, que hace lo sobrenatural? ¿Quién es este hombre? ¿Y quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti? ¿Un buen hombre? ¿Un rabino? ¿Un maestro de la ley? ¿Un personaje histórico importante? ¿Quién es Jesús para ti? Personalmente, ¿quién es Jesucristo para ti? Bueno, entonces, este texto contesta la pregunta. Este evangelio tiene el propósito de exponer quién es este hombre, que es 100% hombre y 100% Dios a la vez. La única persona en todo el universo que tiene dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Su nombre es Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre. La controversia más grande de la historia de la iglesia, las naturalezas de Cristo, la persona de Cristo. Y un momento en la historia alguien se levantaba y decía: Él es Dios. Y la gente: no puede ser. Es hombre, es Dios. Y después otra persona se levanta cuando se decide que Cristo era Dios y dice: no, Él es hombre. Y después, en la historia de la iglesia, se levantan los que dicen: no, Él es hombre y Dios a la vez, y una sola persona. Y así, desde los tiempos de los primeros siglos de la historia, los 4 primeros siglos, tenemos esta controversia y tenemos una iglesia que se posiciona de esta manera. Hay muchas iglesias cristianas, hay muchas iglesias evangélicas que tienen diferencias, tienen matices, pero en este punto todas las iglesias evangélicas están de acuerdo. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Así dice la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo
la multitud, y despediendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor, pidamos al Señor que Él nos bendiga y que Él tenga misericordia de nosotros hoy. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, hoy sea predicada con fidelidad. Tu iglesia sea edificada y tu nombre, Señor, sea glorificado y exaltado. Pedimos eso y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Quiero hablar un poco del contexto de este texto. El Evangelio de Marcos, entre los estudiosos, ellos creen que es el primer de los 4 evangelios. De hecho, hay personas que dicen que es el evangelio más importante porque sirve de base para todos los otros evangelios, sobre todo Mateo y Lucas. Mira qué dato interesante. ¿Sabes cuántos versículos tiene el libro el Evangelio de Marcos? 661. 661 en Marcos. De los 661 versículos que tenemos en el Evangelio de Marcos, Mateo repite 606, casi 90%. Queda por ahí como 50 y algo, 55 precisamente, que no utiliza Mateo en su evangelio de los que utilizan Marcos. De estos 55, Lucas utiliza 31. Queda solamente 24 versículos en Marcos que no se utiliza Mateo y Lucas, posiblemente Marcos 16. Es decir, es un evangelio muy importante que sirve de base para los otros, evangelio que revela la persona de Jesucristo. Estos 4 evangelios tienen mucho en común, pero hay que entender que fueron escritos para destinatarios diferentes. Por ejemplo, el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, y Mateo tenía el propósito de mostrar a Jesús como el Mesías, como el rey. Por eso comienza con una genealogía escrita a los judíos, diciendo: les voy a hablar de Jesús. Este Jesús es hijo de David, hijo de Moisés, 2 figuras importantes para los judíos. Viene el evangelio de Marcos. El propósito de Marcos es presentar a Jesús como siervo, que sirve activamente, que está en todos los lados, pero también tiene el propósito de presentar este siervo como hijo de Dios y como Dios. Por eso muchos milagros. ¿Y qué es lo que quiere presentar Marcos? Estos hombres están llenos del Espíritu Santo, son inspirados por el Espíritu Santo. Quiere contestar la pregunta que hacen los discípulos: ¿quién es este? Jesús es el Hijo de Dios, es el propio Dios. Marcos tiene este propósito.
pero fue escrito especialmente para los romanos. Después tenemos Lucas, que fue escrito para los griegos, que tiene el propósito de presentar a Jesús como el hombre perfecto. Después tenemos el Evangelio de Juan, que es un evangelio más universal para todos. Eso no significa que Mateo no sea para todos. Eso no significa que Marcos y Lucas también no sea para todos. Todos para todos. Pero el propósito, cuando se escribe el Evangelio de Juan, era más universal. No tenía en mente a priori un pueblo, sino todo el pueblo. Y el propósito de Juan era mostrar a Jesús como Dios y hombre, el verbo encarnado. Este texto que nosotros hemos leído, Marcos capítulo 4, desde el versículo 35, es un momento de transición. Jesús está hablando por parábolas, capítulo 4. ¿Y por qué Cristo hablaba por parábolas, hermanos? Porque el reino de Dios estaba oculto a aquellos que no le pertenecen. Mientras tanto, por lo menos. Y a los discípulos, Cristo revelaba el reino de Dios. Les explicaba. Cristo caminó con sus discípulos 3 años. No significa que ellos entendían todo, a veces no. Por ejemplo, ellos nunca habían entendido que Cristo iba a morir y resucitar. Tardaron. Pero a pesar de eso, Cristo paciente enseñando a sus discípulos. Pero necesitamos entender que enseñanza pasa por 2 aspectos: el teórico y el práctico. Cristo hizo una clase teórica de cómo debemos confiar en Dios y descansar en sus promesas y confiar en su fidelidad. Clase teórica. Ahora ellos tienen que pasar por una clase práctica. Y esta clase práctica va a ser dura y un poco rara. Y hay en la Biblia momentos que los siervos de Dios no están entendiendo lo que Dios está haciendo. Porque sí, Dios es soberano y utiliza objetos raros muchas veces para enseñarnos, para moldearnos. Por ejemplo, cautiverio. Por ejemplo, Habacuc está desesperado, diciendo: Dios, tú eres tan santo, tan ingenuo, que tú no logras ver que estás permitiendo que los caldeos, que los babilonios o babilónicos cautiven los judíos. No lo permita, Señor. Señor dice: no soy yo que lo estoy levantando a estos hombres. Hace parte de mi plan. Ellos son herramientas en mis manos. Lo que pasa con Job, sufrimiento de Job, el gran tema de la teodicea. ¿Qué significa la teodicea? ¿Cómo hablar, cómo sostener la existencia de un Dios poderoso y bueno si existe el mal? Los filósofos dicen: si Él es bueno y existe, ¿por qué el mal existe? Luego, o Él es un monstruo o no existe. ¿Y cómo nosotros salimos de esta encrucijada? El hombre redimido, el cristiano, sabe que Dios es Señor de la historia y el mal no crea un problema lógico para el cristianismo, porque el Dios que servimos es capaz de utilizar cosas malas con buenos propósitos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esta es la promesa de Dios. Él nos está perfeccionando. Pero yo te quiero invitar a hacer este viaje en el tiempo, al mar de Galilea. Aquí tuvimos este privilegio, algunos hermanos, ¿cierto, hermano Erwin? Nosotros fuimos a Israel con un grupo de hermanos de la iglesia y hasta celebramos un matrimonio en el mar de Galilea, que no es un mar, es también conocido como el lago de Genesaret. Es un lago de agua dulce que tiene 21 kilómetros de largo y 14 de ancho.
es el lago de aguas dulces más grande de Medio Oriente. Está rodeado alrededor montañas, las montañas de Golán. Era común tormentas ahí porque el viento pasaba por las brechas y venía sobre el mar de Galilea. Acuérdense que estos discípulos, 3 de ellos eran pescadores profesionales. O sea, estaban acostumbrados a lidiar con barco, con tormentas, con todo eso, y no era un tema para ellos. Pero acá, ellos estaban desesperados. ¿Por qué? Porque era diferente. ¿Y sabe cuál es el gran problema, hermanos? Es conciliar las tormentas, las tempestades, con una invitación que hace Jesús. Entremos en la barca, pasemos al otro lado. Es decir, Él nos lleva a la tormenta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Cristo nos invitó a subir en este barco? Si Él es omnisciente, Él sabe el futuro, Él sabía que esta cosa iba a suceder. ¿Por qué nos mete en problemas? Y además, peor que el problema muchas veces, es Dios en silencio, durmiendo, callado, paz, tranquilo. Los discípulos desesperados, a punto que uno llega: maestro, por favor, despiértate. Y este texto tiene 3 preguntas. Versículo 38. Es la primera. Le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Primera pregunta. Segunda pregunta, versículo 40, Cristo dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Tercera pregunta, versículo 41. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen uno para el otro? Ellos comenzaron a hacer esta pregunta: ¿quién es este? Mira, hay aquí algunos detalles que a veces nos escapan. Por ejemplo, el texto dice que había otros barcos que estaban por ahí y que también participaron de la tormenta. Pero de repente la tormenta se cae, se acaba y se hace bonanza. Y los otros de los otros barcos no tienen idea de lo que pasó. De repente el mar que estaba agitado, el viento, una gran bonanza. Y los otras barcas: qué raro, ¿cómo eso se acaba así? Pero los que estaban con Jesús en la barca saben lo que pasa. Entonces estas 3 preguntas también nos guían para interpretar el texto. Yo quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas que nos entregan Marcos en estos versículos. Y la primera enseñanza está en el versículo 35, que dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. A veces somos sorprendidos por grandes tempestades. El mundo se puso de rodilla delante de un enemigo invisible, una pandemia global que no estaba agendada, no estaba en nuestra agenda, ¿o sí? Latinoamérica, todo el mundo, con todos los desafíos sociales, económicos, políticos, el mundo está un caos. Ideología de géneros, la familia siendo atacada, el matrimonio prácticamente, según el mundo, ya no es algo tan importante. La familia siempre ya no es más prioridad, al punto de una hija de 8 años aquí de nuestra iglesia, de una familia de la iglesia, llega a la casa y dice: mamá, tengo una duda. ¿Cuál hija? ¿Yo soy niño o niña? ¿Por qué? Porque el colegio la estaba enseñando que ella tenía que decidir. O sea, a 50 años atrás, los lentes por los cuales nosotros leíamos todo, aunque no éramos cristianos, era mucho de lo que la Biblia enseñaba. Hoy
pero cada vez más un vacío grande en el corazón del hombre. Porque no podemos vivir en el mundo de Dios sin Dios. No hay propósito. No hay. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza, pastor? Dímelo luego. Versículo 35, Cristo dice: queridos, pasemos al otro lado. ¿Qué significa eso? Significa que la llegada es segura, pero el viaje ni siempre tranquilo. Debemos confiar en las promesas de Dios. Debemos confiar en las promesas de Dios. Cristo dijo: vamos a pasar al otro lado. Pase lo que pase, confía. Pase lo que pase, vamos a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque Cristo dijo. Si Él dice, chao, se acabó. Así de sencillo. ¿Tú confías en las promesas de Dios? ¿Confía? Aun cuando parezca que Él no te escucha, o que no está mirando, o que todo está perdido, o que Él perdió el control. ¿Confías de verdad? ¿Sabes cuántas promesas existen en la Biblia? Hay muchas. Si tú googleas, vas a ver que dice por ahí muchas cosas. Pero por lo menos la mayoría creen que hay más de 8,000 promesas en la Biblia. Sabemos que muchas promesas se cumplieron en Cristo. Y otras más. Y déjame decir una cosa. Curiosidad, ¿sabe cuántos versículos existen en toda la Biblia? De Génesis a Apocalipsis. En los 66 libros. 31,187. Toma 31,187. Y vas, si quiere puede googlear, porque yo ya lo hice. ¿Cuál es el versículo que está en el centro de la Biblia? Y eso no es místico, hermanos. No, vamos a ver que está en el medio de la Biblia, porque esto tiene un mensaje más importante. No, toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero es interesante saber cuál es el versículo que está al centro de la Biblia. Salmo 118, versículo 8. ¿Sabe qué dice? 118, 8. Dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Tú confías en Dios de verdad? Estuve con mi hermana Bernadita esta semana. Está en la clínica luchando con cáncer. Los médicos dijeron: ya no más quimioterapia. No hay nada que hacer. Hermana, ¿confía en Dios? Sí, pastor. Es mi esperanza, mi gran esperanza. Esta es una clase práctica, porque teórica es mucho más fácil. Y Cristo va a enviar a sus discípulos a la tormenta para que ellos aprendan de verdad a confiar. Muchas veces el mismo Dios está por detrás de todos los problemas que nosotros enfrentamos. Él nos lleva. Moisés fue inspirado por Dios para decir que en Deuteronomio que Dios envía al pueblo al desierto para probar sus corazones. Si confiaba en Jehová o no. Si dependía de Jehová o no. Hay aristas en tu vida y en mi vida que no agradan a Dios. Y Dios está moldeando, está perfeccionando. Entonces, ¿dónde Él nos manda? Dios tiene una maquinita de moler creyente. Nos toma por el pie y va haciendo así. No está bien todavía, un poquito más. Todos nosotros pasamos, hermanos, por este moldear de carácter. Porque Dios nos ama. Porque el gran plan de Dios es hacer de ti y de mí personas parecidas ¿a quién?
a Jesucristo. Y yo estoy lejos de parecer a Jesús. Lejos. Entonces el sufrimiento muchas veces es pedagógico. Cuando Cristo va a iniciar su ministerio público, la Biblia dice que Cristo es llevado por el Espíritu para ser tentado al desierto. Él fue llevado como los discípulos fueron llevados. La palabra ahí que llevados es de conducir, de donde viene la palabra pedagogos. O sea, aun cuando Dios nos envía al desierto a ser tentado, a ser probado, cuando Dios nos envía las tormentas, cuando tenemos que lidiar con una situación familiar terrible, con diagnóstico, con temas laborales que no logramos administrar, cuando aparentemente parece que perdemos el control de todo, en todas estas cosas, hermanos, como dijo Piper, John Piper, pastor bautista, Danielito, mi hijo, subimos a Cerro San Cristóbal. Él entró en la iglesia que está arriba, miró y dijo: papá, ¿quién es este que está en la cruz? ¿Es Cristo? Dije: sí. Pero en nuestra iglesia Cristo no está. Porque Cristo resucitó, Daniel. Servimos a un Dios que estaba muerto y ahora está vivo por los siglos de los siglos. Piper dijo: la tumba está vacía, la cruz está vacía, pero el trono no. Él reina. Él es el rey. Tenemos que confiar en sus promesas. Confía. Él dijo que somos más que vencedores. Nosotros llegaremos al final de la carrera. Y no llegaremos porque somos buenos. Y no llegaremos porque hemos entrenado y tenemos buena performance. No. No todos son como nuestro presbítero aquí, Felipe, que está en esta cuestión de Ironman. 200 kilómetros. Una locura, Dios mío. Un tipo pierde 6 kilos en una competencia. Bueno, yo me haría bien así como. Pero vamos a llegar al final de la carrera. Porque Dios es fiel. Porque Él prometió que nos llevaría. No depende de nosotros, es obra de Dios. Hermano, celebre, adore a Dios, porque tú llegarás a pesar de ser quien eres, por la promesa de Dios. Segunda enseñanza que este texto nos entrega: primero, confiar en las promesas. La segunda también tiene que ver con P. Hoy día voy a hablar otra vez de las P's. Primero, pedagógicamente, hablando de las P's. Primera cosa, primer punto, ¿cuál es? Promesa. ¿Cuál es, hermanos? Promesa. Después, versículo 36, dice: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Jesús estaba con ellos. La presencia de Jesús. Fíjate que muchas veces Dios no nos librará de las tempestades, sino en las tempestades. Pero la gran y maravillosa noticia es que tú no estás solo. Nunca. Jamás. Y esta es una de las cosas más impresionantes que sucede en nuestro corazón cuando el Señor convierte nuestros corazones, cuando abre nuestro entendimiento, cuando el ministro interior, el Espíritu Santo, abre nuestros ojos y nos damos cuenta de nuestro pecado, de la grandeza de Dios, e inmediatamente pasamos a vivir con esta certeza absoluta de que Él está presente. Tú no estás solo. Tus mejores amigos, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, las personas que más te aman, más te quieren, no son capaces de estar al lado tuyo 24 horas. Imposible. Pero el Señor Jesús no. Él está siempre contigo. El amigo fiel,
el Redentor, el Salvador, el que camina contigo en la noche, en la madrugada, en las angustias, en los momentos que tú estás orando por tus hijos, cuando los hijos no llegan, cuando las cosas no resultan, cuando tú estás preocupado, angustiado con situaciones, cuando tienes que enfrentar tormentas y tu corazón está molido, susto, miedo de tantas cosas, angustia. Sepa, Él está presente y Él está en la barca contigo. Por lo tanto, nos va a hundir, porque Él dijo: pasemos al otro lado. No te preocupes, Él estará contigo. ¿Cuál fue la promesa hermosa de Dios en el Antiguo Testamento? Isaías capítulo 7 versículo 14. El Señor os entregará una señal: la Virgen concebirá un hijo y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él está presente, Él es Dios con nosotros. Nunca estaremos solos, hermanos. En Éxodo capítulo 3 versículo 18, cuando el pueblo está de esclavo en Egipto, cuando están angustiados como esclavos, afligidos, hay este momento en que Moisés sale del palacio, está en el desierto, está pastoreando las ovejas de su suegro, cambia su vida. Hebreos dice que él prefirió el calor del desierto que la gloria del palacio. Fue una decisión mirando la perspectiva escatológica final de la gloria de Dios. Y él tiene la visión de la pequeño árbol que se quemaba y no se consumía. Y él dice: wow, quema, fuego, pero se conserva igual. ¡Qué maravilla esta! Y camina para allá. Y cuando está llegando, escucha una voz. El árbol habla con él y le llama por el nombre: Moisés. Mira lo que hace el desierto. Estoy loco. No te acerques para acá, porque el local que estás es santo, porque era Dios que estaba ahí. Y una teofanía, cuando Dios toma formas. ¿Y sabe lo que dice Dios a Moisés? Atención: vi que mi pueblo estaba afligido y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Yo vi la aflicción de mi pueblo y descendí para librarlos. Dios está presente. Él descendió. Él vio que el mundo estaba en tinieblas y este mundo en tinieblas vio gran luz cuando los pastores, los ángeles, entregaron las buenas noticias. Nació en la ciudad de Belén este niño que fue prometido, el Salvador, el Redentor. Nació porque gloria a Dios en los cielos y paz entre los hombres en la tierra, a los hombres los cuales Dios ama, a los suyos. Paz. Cristo es la paz, porque Cristo trae paz al corazón del pecador que sin Cristo está en guerra contra Dios. Presente. Y la última enseñanza, la última P, está en el último versículo. Dice: entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Promesa, presencia y ahora poder. ¿Quién es este? Pedro hablando con Juan. Dios mío, ¿quién es este hombre? Dio una palabra y mira, ¿quién es este hombre?
Su poder hizo cambiar la tormenta. Interviene en los fenómenos naturales. Ustedes saben que no hay un pecador que no dude, ¿cierto? Para mí uno de los personajes más valientes, creyentes de toda la vida, para mí es Juan el Bautista. Y la Biblia revela un momento en que él dudó, tuvo dudas. Estaba en la cárcel y pidió a una persona que hablara y preguntara a Cristo: ¿tú eres quien esperamos? ¿Cuál es la pregunta que está haciendo Juan el Bautista? ¿Verdaderamente tú eres el Mesías que tanto esperamos? Momento de duda. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Cristo? Dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los sordos escuchan y que los cojos caminan, que los muertos resucitan. Cuando Juan el Bautista escucha eso, puedo morir en paz. Es Él, porque tiene todo poder. Poder de resucitar a Lázaro. Y déjame decir algo que tiene que ver con este texto. Marta avisa a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo. Está muy enfermo. ¿A quien amas? Era un día para dar la noticia. Y Jesús escucha la noticia, sufre. Pero llega en el día 4 después de muerto. 4. ¿Sabe por qué? Porque se atrasó en el camino, pastor. No porque tenía otras cosas, no. Porque había una creencia entre los judíos que una persona muerta podría resucitar hasta 3 días. Pero 4 jamás. Entonces llega Cristo en el 4º día. Y a veces no pensamos las cosas. Hay mucha gente en el funeral, mucha gente que participó del funeral. Y Cristo llega, en resumen, conocemos la historia. Oye, abren ahí la tumba. Lázaro, ven. Olía mal. Y él resucita. Y viene caminando. ¿Usted se imagina el día siguiente? Un tipo que estaba en el funeral pasa y ve a Lázaro sentado tomando un cafecito adelante. Y no supo de nada que había sucedido. Estoy loco, ¿qué pasó aquí? Resucitó. Él tiene todo poder. ¿Quién es este que nos invita a confiar en sus promesas? ¿Quién es este que nos dice hoy: yo estoy con ustedes, estoy presente? ¿Quién es este que tiene todo poder? Él tiene todo poder. No hay nada que Él no pueda hacer si Él quiere hacer. Entonces yo quiero terminar haciendo estas aplicaciones. Primero, debemos descansar en las promesas de Dios. Siempre confía en el carácter de Dios. Dios nunca falla. Nunca. Segundo, debemos someternos a las pruebas con la certeza de que Dios está presente. Está presente siempre. Él está presente contigo. Tú no estás solo. Jamás. Tercero, pase lo que pase, sea lo que sea, confíe que tú sirves a un Dios poderoso, omnipotente, que tiene la última palabra. No son los médicos. Yo estaba 11 de la noche, recibo una llamada: reunión urgente de City to City. Urgente. ¿Qué pasó? Al otro día se había anunciado que Tim Keller estaba con un cáncer de páncreas muy agresivo y que le habían dado 3 meses de vida. Entonces, ¿qué va a pasar con este ministerio? Tenemos que ordenarnos. Lleva 2 años. Porque Dios tiene la última palabra. Si Él quiere, mantiene. Si no, si yo estoy aquí vivo, sano, puedo tener un infarto y ¡pum! Nadie añade y ni quita un día de su vida.
Por lo tanto, debemos vivir un día a la vez y confiar en su poder. Y quiero contestar rápidamente esta pregunta. ¿Quién es este? Él, el eterno Dios, preexistente, el creador de todas las cosas, la semilla prometida, el descendiente de la mujer que vino. Él es el niño que nació, creció, vivió obedientemente, obediencia activa y pasiva. Él que fue crucificado, muerto, sepultado. Al tercer día resucitó, venció la muerte, gloriosa, triunfantemente. Venció y expuso todos sus enemigos. Él es este, que en la plenitud de los tiempos se encarnó, se hizo hombre, obedeció perfectamente a la voluntad del Dios Padre sin pecar. Fue ascendido a los cielos, asentó a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, de donde intercede por nosotros y de donde envió su Espíritu Santo para conceder los dones a la iglesia y levantar la iglesia del Señor. Él es el que volverá en gloria con sus ángeles en su segunda venida para levantar su iglesia en las bodas del Cordero. Cuando la iglesia es invitada a levantar sus ojos, llegó la gran fiesta. Llegó el triunfo del Cordero, el victorioso, el triunfante, el Señor de la historia, aquel que mató la muerte en su resurrección, aquel que tiene la última palabra, el Señor de la creación, que puso sentido y propósito en todas las cosas, el que nunca perdió el control de nada en la historia. ¿Quién es este? Su nombre es Jesucristo, el Señor de todo el universo. Mi Redentor, Salvador. A Él honra, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te alabamos, Señor, por nuestro Redentor Jesús, Señor de la iglesia, a quien celebramos hoy y también queremos celebrar en este momento de Santa Cena, Señor. Aquí están los elementos. Fortalezca tu iglesia hoy, Señor. Cuando vamos a recordar las promesas, cuando vamos a recordar tu presencia y cuando una vez más recordamos tu poder. ¿Quién es este? Este es el Señor de la iglesia, a quien servimos hasta su regreso, con fidelidad y confiados en tus promesas. Bendícenos hoy, Señor, y bendícenos ahora y fortalece nuestra fe, renueva nuestras fuerzas y nuestra esperanza de la vida eterna. Te alabamos y oramos por estos elementos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invito a los presbíteros que pasen adelante. Los presbíteros de la iglesia que pasen adelante.